Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa de El Alumbrado Cristiano, donde vamos a transmitir el Sermón del Monte. Más bien, vamos a transmitir las últimas dos lecciones del Sermón del Monte. Hemos navegado a través de la montaña para comprender un poco más acerca de ese hermoso sermón que nuestro Señor Jesucristo compartió hace más de 2000 años allá en el norte del mar de Galilea, en aquella montaña, y donde predicó lo que sería para nosotros nuestra ley. Como he dicho en otras ocasiones, desde el monte Sinaí, Dios le dio las tablas a Moisés, pero desde otro monte, allá en Galilea, Jesús nos dio las enseñanzas que nos impactarían a nosotros, que nos ayudarían a formar nuestro carácter como cristianos, que nos guiarían en nuestro camino aquí en la tierra, pero sobre todo que nos guiarán en nuestro camino también para llegar al cielo. Muy bien, vamos a comenzar entonces el Sermón del Monte, la penúltima lección. Vamos a orar para comenzar. Padre amado, gracias por esta tarde, por la bendición que nos das, por la vida que nos das, por el gran privilegio que nos das de servirte. Permítenos, Señor, compartir esta clase con toda la gente que escucha y que ve este programa, para que sea de edificación, también de información, Señor, para todos ellos. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como dije, el Sermón del Monte, ya estamos en el capítulo 7 y vamos a tomar ahora el capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice, y recuerden que estamos ya terminando el Sermón del Monte. Versículo 21. Muy bien, y es importante que nosotros abramos bien nuestros oídos para tratar de comprender. Hermanos, familia, en el mundo, y cuando digo el mundo, estoy hablando en forma literal. En todo el mundo se clama a Dios, en todo el mundo se pide a Dios. Todo el mundo, de alguna manera o de otra, sí, clama a Dios. Ahora, una cosa es que nosotros clamemos a Dios y otra cosa es que Él nos escuche. Por eso empieza diciendo Jesús allá en el capítulo 7, versículo 21. Son solamente 3 versículos que espero los podamos explotar, los podamos exprimir, comprender y llevar a la práctica. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muy bien, como empecé diciendo, literalmente en todo el mundo la gente está clamando a Dios. Y más ahora que están pasando circunstancias muy difíciles, muy complicadas para la humanidad en cada rincón del mundo. La gente está clamando a Dios. La gente está rogando a Dios por ayuda, por cuidado, por protección, por sustento. Sin embargo, aquí Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? De alguna manera aquí estamos retomando y fortaleciendo la clase que hemos visto en lecciones pasadas en cuanto a las dos puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha, donde decía Jesús que para poder entrar al reino de los cielos tendríamos que entrar forzosamente, necesariamente, por la puerta estrecha. Y aquí Jesús dice, ¿quién entrará en el reino de los cielos? No todos los que clamen a Él. No todas las corrientes religiosas. No todas las iglesias. No todos los cristianos. ¿Quiénes entrarán? Continuó leyendo, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ellos son los que van a poder entrar al reino de Dios,
al reino de los cielos, los únicos que podrán entrar son aquellos que se esfuercen por hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, en aquellos que sean obedientes a la voluntad de Dios, a los mandatos de Dios. Muy bien, pero aquí nosotros necesitamos tener más claridad. Posiblemente esa información todavía es muy amplia. Necesitamos ser más específicos para que a nosotros y a todos los demás nos quede claro. Si Jesús dice que no todos los que clamen a Dios van a entrar al reino, pero van a entrar únicamente los que hagan la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Me transporta en ese momento entonces allá a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 8, versículo 31. Dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si hacen lo que yo les digo. Los verdaderos discípulos son justamente los que van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué dice Jesús serán verdaderamente mis discípulos? Porque desafortunadamente hay falsos discípulos de Cristo. Hay personas que llaman a Dios, que claman a Dios, pero no son discípulos, es decir, no le siguen, no le obedecen. Y recuerden que el pecado que hizo Adán y Eva ser expulsados del Edén fue la desobediencia. Y recuerden también que Jesús entonces nos está diciendo que nosotros necesitamos ser obedientes a su voluntad para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues para eso justamente envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos su voluntad y a enseñarnos el camino para llegar al cielo. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Déjame asegurar esto. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y nadie llega al reino de los cielos si no es por mí. Jesús está diciendo entonces que nosotros, para poder entrar al reino de los cielos, para que Dios nos escuche, para que Dios nos acepte, necesitamos ir a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús entonces les dice a los discípulos, a los judíos en aquel tiempo que habían creído en él, dice, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Si hacen lo que les digo, si obedecen mis mandamientos. Entonces, si regresamos allá a Mateo capítulo 7, versículo 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, para entrar al reino de los cielos, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? Jesús nos la enseñó, siendo sus discípulos. Jesús nos enseñó cómo entrar por esa puerta estrecha, y es a través de Él. Y para entrar a través de Cristo, necesitamos oír de Cristo. ¿Sí? Necesitamos creer de Cristo. Creer que Él vino a esta tierra a hacer milagros, que Él vino a transformar la vida de los seres humanos. Necesitamos arrepentirnos de nuestras buenas obras y hacer un pacto con Él en las aguas del bautismo. Porque dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Muchos me dirán en aquel día. Necesitamos saber cuál día. Bueno, el día al que Jesús se refiere
es al día de su regreso, es al día del juicio. Porque como dice la escritura en Mateo, en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para responder por las cosas que hicimos en esta tierra, sean buenas o sean malas. Entonces, en aquel día, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, muchos, como dice el texto, dice, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos presentarán sus obras delante de Cristo. Y por supuesto, acudirán a sus obras buenas. Pero aquí podemos aprender que podemos pasarnos todo el tiempo haciendo buenas obras. Podemos pasar todo el tiempo queriendo hacer lo bueno, pero si no le obedecimos como Él nos diseña, si no le obedecemos como Él nos guía, como Él nos manda, de nada valdrán nuestras buenas obras. Nosotros necesitamos aprender por sobre todas las cosas cuál es la voluntad de Dios, cómo llegar al reino de los cielos, y necesitamos aprender a obedecerle. Por eso Jesús allá en Lucas capítulo 6, versículo 46, molesto Jesús con sus discípulos, les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. ¿Cuántas corrientes religiosas? Bueno, todas las corrientes religiosas que podemos conocer, sí, llaman al Señor, claman a Dios. Podemos pasarnos todo el día citando todas las corrientes religiosas, todas las iglesias que han venido naciendo a través de la historia. Y todas claman a Dios. Y todas en aquel día le dirán, Señor, Señor, presentando sus buenas obras, presentando su trabajo como cristianos. Pero ya vimos de parte de Jesús que va a haber cristianos verdaderos, pero también va a haber cristianos falsos. ¿Cómo saber cuáles son esos cristianos verdaderos? ¿Y cómo saber cuáles son esos cristianos falsos? Pues nuestro mapa, nuestro filtro siempre es la Biblia, porque ella es la palabra de Dios, la que Cristo vino a establecer aquí en la tierra para que nosotros pudiésemos guiarnos como una brújula que nos va a llevar al cielo. ¿Cómo saber si somos verdaderos cristianos? La primera pregunta. Y podríamos responderla, bueno, vamos a saber si somos verdaderos cristianos si nos acoplamos al modelo de enseñanza que Cristo estableció. En Galatas capítulo 6, en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice, gloria y paz a todos los que viven bajo esta norma, bajo esta regla, bajo esta forma. Porque Jesús vino a establecer una regla, una forma, un tipo de adoración. Y para estas alturas el mundo ya lo debería saber porque está en la Biblia, no está oculto. Solamente hay que leer la Biblia con los ojos abiertos y viendo que la Biblia es un libro cronológico donde se van cumpliendo ciertas circunstancias, algunas profecías y unas van dejando de ser para dar paso a otras. Pero si no lo leemos de una manera adecuada, podemos caer en los errores doctrinales que han caído infinidad de corrientes religiosas. Jesús dice que para poder ser libres necesitamos seguirle, necesitamos obedecerle. Dice en Juan capítulo 8, versículo 31, que Jesús les hablaba a los judíos que habían creído en él.
ustedes serán verdaderamente mis discípulos si hacen como yo les digo, si se sujetan a mis enseñanzas. Y después Jesús les dice, en su última oración allá en el monte, en el jardín de Getsemaní, ora a Dios, allá en Juan capítulo 17, versículo 21 por ahí, y les dice, no oro solamente por estos, le dice al Padre, no oro solamente por mis discípulos, oro por los que han de creer en mí, por lo que estos hombres les enseñen. Y así fue como se expandió la enseñanza de Cristo. Jesús, después allá en capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles. Y después de bautizándoles, dice, enseñándoles que guarden todas esas cosas que yo les he mandado. Jesús, en su infinita bondad y perfección, dejó perfectamente clara la enseñanza para los cristianos. Y después allá en Juan, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que los nuevos cristianos, los que se habían bautizado, los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y los apóstoles de dónde habían obtenido su enseñanza? De Cristo directamente. Ok. Entonces, regreso un poco al texto. Dice, no cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, Jesucristo ya la enseñó. ¿Cómo entrar por la puerta estrecha? Jesucristo ya lo enseñó. Y por eso dice, ya no hay pretextos. Como dice allá en Hechos capítulo 17 al final. Porque Dios, pasando los tiempos de ignorancia, ahora ordena a todo mundo, en todo lugar, hasta los confines de la tierra, dice, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, a todos ordena que se arrepientan. Les da una nueva oportunidad todavía. Y por eso dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, recuerden, aquel día es en la venida de Cristo, cuando Cristo va a venir y nos va a juzgar, y a los que hayan hecho lo bueno, nos va a llevar hacia su derecha, al reino de los cielos, pero a los que hayan hecho lo malo, incluyendo la desobediencia, serán enviados a la izquierda, que es el fuego eterno. Por supuesto, nadie quiere entrar. Por supuesto, nadie quiere perderse también el cielo. Pero para eso estamos en esta tierra, para ganarnos el cielo en el sentido de la sujeción, de la humildad, de la obediencia a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, seguramente sí. Seguramente muchos hombres presentarán sus buenas obras. Seguramente muchos hombres presentarán inclusive sus frutos. Y presentarán que han levantado iglesias, verdaderas o falsas. Pero desobedecieron. Pero desobedecieron. Y es por esa razón que Dios, Jesucristo, nuestro Señor, no los va a aceptar. Dice, versículo 23 para terminar, y entonces yo les declararé, dice Jesús, entonces yo les declararé, nunca los conocí. Nunca los conocí. Es probable que ustedes hicieron cosas buenas. Y es probable que hicieron muchos milagros. Y es probable que fueron hombres ejemplares, mujeres ejemplares. Y es probable que trabajaron arduamente para ganarse el cielo.
pero nunca los conocí. Nunca vinieron a mí verdaderamente, nunca se presentaron a mí. Ustedes se preocuparon por aceptarme a mí, pero nunca se preocuparon porque yo los aceptara a ustedes. Hay una corriente religiosa que dice que ores y que digas que tú aceptas a Cristo en tu corazón y serás salvo. El punto no es que tú aceptes a Cristo. El punto importante, mi hermano, mi amigo, es que Cristo te acepte a ti. El punto no es que tú llegues a conocer a Cristo. El punto es que Cristo te quiera conocer a ti. Nosotros, cuando vamos a los pies del bautismo, cuando nos vamos a los pies de Cristo a través del bautismo, ya atravesamos el proceso de oír de Cristo. Cuando oyes de Cristo, obviamente te vas a enamorar de Cristo. Vas a querer seguirle por su gran amor, por su gran poder, por su gran misericordia, porque Él es el que tiene tu vida en sus manos, el que tiene tu pase al cielo. Por eso el proceso de conocer a Cristo no es a través de una oración, no es decir, Señor, yo te acepto en mi corazón. Eso es intrascendental para Cristo. Lo que es trascendental que Él te acepte a ti. Y Él te va a aceptar a ti cuando tú vayas en la forma que Él nos ha enseñado. El Evangelio es justamente el plan de salvación que tú necesitas saber y seguramente ya lo has escuchado muchas veces. Pero muchas veces seguramente también te has aferrado a no obedecerle cuando no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, ahora necesitamos mantenernos en obediencia y en sujeción y en fidelidad y en lealtad y en perseverancia a Él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber que Cristo nos acepta a nosotros? Pregunta nuestra hermana Beatriz Adriana. ¿Cómo saber que Cristo nos acepta? Bueno, cuando atravesamos el proceso el Evangelio, oír de Cristo. Todo lo que oyes de Él, necesitas creerlo porque está en la Biblia, porque es verdad. Todos los milagros que Él hizo fueron verdad. Todo lo que Cristo hizo fue verdad. Él nos enseña que Él es bueno y que Él es misericordioso y que cuando alguien acude a Él, Él está listo. Oír, el primer paso. Creer es el segundo paso. El tercer paso es arrepentirse de todo lo malo para que podamos nosotros entrar al cielo. Arrepentirse quiere decir cambiar tu vida, dejar de hacer todo lo malo que has hecho, lo que desagrada a Dios y en querer consagrar tu vida a Dios, entregar tu vida a Dios. Y si estás dispuesto a creer y estás dispuesto a arrepentirte, ahora necesitas declarar a Cristo y decir que crees en Él, que quieres entregar tu vida a Cristo. Y delante de testigos decir que estás listo para comenzar una nueva vida en Cristo, porque el siguiente paso es la muerte espiritual. Cuando tú decides arrepentirte y entrar a las aguas del bautismo, cuando tú entras a las aguas del bautismo, estás muriendo al viejo hombre, al hombre pecador, al hombre de maldad, al hombre desobediente, y estás declarando que quieres entregar tu vida a Cristo. Cuando tú eres sumergido en las aguas del bautismo, ¿sí? Has dejado toda tu maldad, has dejado toda tu arrogancia y has sido humilde en la obediencia. Al salir de las aguas del bautismo es cuando Cristo te acepta, cuando Cristo te conoce,
cuando Cristo te reconoce, cuando tu nombre se inscribe en el libro de la vida. Y entonces dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, es decir, si alguno ya se ha llevado el proceso hasta el bautismo y ha salido las aguas del bautismo, está en Cristo. Si alguno está en Cristo, porque ya es aceptado por Cristo, porque ha hecho el pacto con Cristo, porque ha hecho la comunión con Cristo, porque ha sido aceptado por Cristo a través del bautismo. Dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahí es donde Cristo ya te ha aceptado. Y ahí es donde Cristo te ha conocido o te ha reconocido como su hijo. Entonces, ese es el punto importante al cual tú tienes que llegar si quieres que en aquel día el Señor no te diga nunca te conocí. Porque la única manera que Cristo te conozca, es ese proceso para entrar al reino de los cielos. Ese proceso de entrar por la puerta estrecha. Pero si tú, empeñado en decir, no necesito bautizarme, no necesito tener una iglesia, para que Cristo te reconozca, también tienes que ser añadido a su iglesia, no a cualquier iglesia. Ese es otro punto importante. En muchas corrientes religiosas hacen el proceso de bautismo y lo hacen de alguna manera correcto, el proceso del bautismo, oír, creer, arrepentirse y bautizarse, pero no son agregados a la iglesia, son agregados a un grupo religioso. Para que tu bautismo valga, para que tu bautismo sea el correcto, para que Cristo te reconozca, necesitas bautizarte en el lugar correcto. Por eso dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. Se los voy a leer para que... Capítulo 2, versículo 46. De hecho, es el último capítulo. 47, perdón. Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando tú sales de las aguas del bautismo, necesitas ser añadido a la iglesia verdadera para poder ser salvo. Si tú cumples el proceso correcto del bautismo, pero lo haces en una iglesia que no es la iglesia que está en la Biblia, que es la iglesia de Cristo, si lo haces en otra iglesia, por llamar alguna, la iglesia pentecostés, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, y te bautizas en el orden correcto, el Señor no te va a añadir a su iglesia. Te va a añadir un grupo de gente a esa iglesia que no es la iglesia verdadera. Para que tú puedas ser reconocido por Cristo, para que Cristo no te diga, nunca te conocí, tú necesitas atravesar el proceso del plan de salvación correcto, pero también necesitas bautizarte en la única iglesia descrita en la Biblia, que es la iglesia de Cristo. Porque cuando emerges de las aguas del bautismo y eres bautizado en la iglesia de Cristo, dice, versículo 47, el libro de los Hechos, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia
Obviamente está hablando de la única iglesia que existe en la Biblia, la única iglesia que Cristo va a reconocer, la única iglesia que que Cristo estableció y que Dios reconoce, que es la iglesia que su Hijo vino a establecer, la iglesia de Cristo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Después del bautismo, después de salir del bautismo, salían del bautismo y el Señor los añadía a la iglesia y el Señor escribía su nombre en el libro de la vida. Entonces, por eso es importante, y Jesús está cerrando con esta enseñanza, ¿sí? Porque es de vital importancia para que no juguemos con nuestra salvación, para que no juguemos al cristianito. Necesitamos asegurarnos que estamos caminando en el destino correcto y que estamos en el lugar correcto. Regreso a Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque Jesús mencionó tres cosas. Dice, voy a leer de corrido, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, sino el que me sea obediente. Dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, habla de Jesús, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación de todos los que le obedecen. Entonces, algunos dirán, es que Dios no puede ser tan malo. Yo fui un hombre bueno, aunque no me reuní en la iglesia, aunque no me bauticé. Yo fui un hombre bueno, fui una mujer buena. Entonces Dios es un Dios bueno y es verdad. Pero otra de sus virtudes de Dios es que es un Dios justo. Y es justo que nosotros obedezcamos. Y es justo porque nos lo deja perfectamente claro. Si tú te reúnes en una iglesia que no es la iglesia que estableció Cristo, entonces estás jugando con tu salvación. Voy a leerte un pasaje allá en Romanos 16, 16. Dice, para este tiempo, en la carta a los romanos, ya la iglesia ya había establecido, ya existía la iglesia. Y dice Pablo a los romanos en capítulo 16, versículo 16, dice, saludaos los unos a los otros con un ósculo santo, o sea, un beso santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Ese es el nombre que nosotros necesitamos tener. Es el nombre que nosotros necesitamos buscar porque esta es la puerta para entrar al cielo. Para entrar al cielo necesitamos entrar a través de la iglesia. No podemos saltarnos el paso. No podemos saltarnos el paso ni del bautismo ni de la iglesia. Si queremos entrar al cielo necesitamos pertenecer a la única iglesia establecida por el Señor, que es el dueño. Y si Cristo es el dueño, entonces la iglesia tiene que tener el nombre de su dueño. Si tú estás perteneciendo a una iglesia que no es esta que Cristo estableció, entonces escucharás aquel día. Mateo 7, versículo 23. Si no perteneces a esta iglesia, si no te bautizaste en el orden correcto y fuiste agregado a la iglesia correcta, entonces Jesús te declarará, nunca te conocí. No importa cuántas buenas obras hayas hecho, nunca te conocí. Y la segunda
expresión que recibirás de Jesús: apártate de mí. Y la tercera expresión que recibirás de Cristo: hacedor de maldad. E irás al fuego eterno. Entonces, mi amigo, mi hermano, familia que nos escuchas, allá en el monte, allá en la montaña, Jesús nos dio esta enseñanza. Y es importante considerarla. Y es importante reflexionar en nuestras vidas. Hace tiempo, hace unos días, hace pocos días yo platicaba con alguien y les decía: ¿cuál es tu propósito de ser cristiano? Si tu propósito de ser cristiano es estar bien aquí en la tierra, ¿sí?, no es suficiente. Tu propósito de ser cristiano es buscar el cielo. Y tienes que dejar lo que tengas que dejar, porque lo que vas a recibir es sin precio. No hay manera para definirlo, para conceptuarlo, porque es algo grande, es maravilloso. Tu vida eterna en el cielo, no hay manera de explicarlo. Por eso nosotros necesitamos saber, necesitamos hacer un análisis de nuestra vida. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Me bauticé en el lugar correcto? ¿Estoy obedeciendo a Dios? Y pues, mis hermanos, que este mensaje sea para todos ustedes y que este mensaje nos ayude a cada uno de nosotros a hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas, a mejorar lo que tengamos que mejorar, a perfeccionar lo que tengamos que perfeccionar, a humillarnos lo que tengamos que humillarnos delante de Dios y a reconocer si estamos equivocados, en el lugar equivocado, en la doctrina equivocada, porque eso nos va a llevar al fuego eterno. Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo allá en el Areópago, en el capítulo 17 al final, dice que ya no hay tiempos de ignorancia. Ya la Biblia está escrita en todos los idiomas, esparcida en todo el mundo. Ya no hay ignorancia. Ahora, si tú te quieres perder y si tú quieres pasar el resto de la eternidad en el fuego eterno, será porque así lo has decidido aquí en la tierra. Pero Dios te está llamando y nos está diciendo cómo Él puede aceptarnos, cómo puede recibirnos, cómo puede decirnos: pasa a mi derecha, bendito de mi Padre. Y también cómo ponernos a su izquierda, decirnos: hacedor de maldad, nunca te conocí. Vamos a orar para terminar este mensaje. Padre amado, gracias en esta tarde te damos por la bendición de la vida, por la bendición de este momento del que compartimos con mis hermanos y con nuestros visitantes, con la gente que escucha este programa, este mensaje. Gracias por permitirnos estar terminando esta enseñanza del Sermón del Monte. Gracias, Señor, te damos por eso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, solamente nos falta una lección, la última lección del Sermón del Monte, y habremos terminado todo este gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y la última lección es los 2 cimientos, que veremos, si Dios nos permite, el próximo miércoles. Que Dios les bendiga y que sea con todos nosotros. Dios les guarde, mis hermanos, familia.